Muy bien. Vamos a ver por cuál es la razón que un árbol puede fallar. Bueno, aquí déjenme lo muestro. Me dice árboles balanceados. Mm, no, ¿qué me pasa? Vamos a ver que un árbol puede no siempre ser un árbol. Es, cuando se estudiaron los árboles binarios de búsqueda, dice, se menciona que es una estructura donde se pueden realizar eficientemente las operaciones de búsqueda, inserción, eliminación. Dice, sin embargo, si el árbol crece o decrece descontroladamente, el rendimiento puede disminuir considerablemente. ¿Sí? Vamos a hacer un, este, un árbol, déjenme ver aquí, visualgo, y voy a crear un árbol que va a ir poniendo valores consecutivos del 1 hacia arriba. Entonces voy a crear el primer nodo, que es la raíz, con el valor 1. Y ya insertó un valor como un 1. ¿Sí está bien? Si yo inserto ahora el valor 2, entonces el 2 se va a comparar con la raíz y va a ir del lado derecho. ¿Sí está bien? Y todo está bien. Pero si yo sigo insertando elementos como el 3, se va a colocar al lado derecho. Si inserto el 4, entonces va a continuar insertándose más hacia la derecha. Y si yo me siguiera así, entonces resulta que yo siempre estoy poniendo un valor más grande que el último insertado. De tal manera que entonces, pues no se está creando ningún árbol. El árbol, digamos, está creciendo de manera descontrolada hacia la derecha. Y eso es porque los datos que están llegando son datos que van de manera ascendente. ¿Sí está bien? Y esto pues no es un árbol. Esto es una lista simplemente enlazada. Porque solamente puedo ir del padre, puedo ir al hijo. Y de este hijo puede ir a su hijo y así. Entonces en realidad es una lista de una sola vía. Si yo sigo insertando más elementos, entonces no importa. Porque si después del 6 yo pusiera un valor más grande, como el 8, pues lo voy a insertar al lado derecho. Y aquí creo que ya no va a poder dibujarlo. A ver, por ahí está, miren el 8. Ya está saliendo aquí del espacio, ¿no? Entonces está creciendo de manera descontrolada. Y es lo que dice aquí el autor. Un árbol balanceado puede crecer de manera descontrolada si tiene ciertos datos que entraron de cierta manera. Dice aquí, el caso más desfavorable se produce cuando se inserta un conjunto de claves ordenadas en forma ascendente o descendente, como se muestra en esas figuras. Y aquí hicieron lo mismo que hicimos nosotros, 15, 18, 30 y 60. Son valores, no son consecutivos, pero sí son valores más grandes cada vez. ¿Sí? Entonces son valores mayores, no consecutivos, ¿verdad? Y se crea este árbol que en realidad es una lista. Y lo mismo podría suceder acá si le pongo valores menores y de repente uno mayorcito y luego puros valores menores, pues se crea esto que es una lista. Y entonces la eficiencia que teníamos de que con poquitas comparaciones podríamos saber si estaba en un árbol o no un dato, se pierde. Este,
Para que el árbol sea eficiente, lo que yo tengo que tener es un árbol binario completo, un árbol binario completamente lleno. O sea, algo como esto, miren. Donde yo tenga ocupados todos los nodos de todos los niveles del árbol. El árbol tiene que tener una altura, ¿no? Este es de altura 3. Entonces todos los nodos están llenos. Mientras más lleno esté el árbol, va a ser más eficiente, porque tiene más información y yo en 3 preguntas, en 3 comparaciones, puedo determinar si está o no. ¿Sí está bien? Entonces, lo que yo necesito hacer es ir a la 221, es ir y evitar que el árbol se cree de esta manera. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a balancear el árbol. Y para poderlo balancear, tenemos que ver el concepto de factor de equilibrio. ¿Sí? Bueno, aquí dice que los árboles binarios balanceados, binario no es, o sea, la B, ABL, se le conoce como nodos ABL, y dice que sus inventores fueron 2 rusos, compadres, Aldenson Belsky y M. Landis, y las iniciales de estas personas son las que le dan nombre a los árboles ABL. ¿Sí? Estos árboles son árboles balanceados, ¿verdad? Árboles binarios balanceados. ¿Sí? Para que un árbol esté balanceado, debemos de saber que el factor de equilibrio, la diferencia de alturas del lado izquierdo y lado derecho de un árbol, deben de diferir a lo más en 1. ¿Sí? Estos árboles que se muestran aquí están balanceados porque la altura del lado izquierdo, del 35, aquí tiene 2 niveles y del lado derecho tiene 1. Entonces la diferencia de niveles es 1 unidad y eso está bien. De este otro lado, también nosotros tenemos un árbol que está balanceado. Los 2 árboles están balanceados. A este, claro, le faltan nodos. El 40 le faltaría a su hijo izquierdo y le faltaría al 45 tener sus 2 hijos. ¿Sí? Pero en realidad no se puede, digamos, superpoblar el árbol para que estuviera completamente lleno. Sí hay otros algoritmos que permiten también balancear balancea por altura. Los árboles Abel están balanceados por altura, pero se pueden balancear por población, que sería otra manera de poderlos trabajar. Existen otro tipo de árboles que se llaman árboles rojo-negro, que también tienen una manera similar, ¿no?, de trabajar. Pero bueno, en el temario no nos debemos de meter tan a profundidad, pero vamos a hacer sí árboles balanceados. Y porque el árbol es muy fácil que los datos degraden el funcionamiento de la búsqueda en un árbol y que se convierta esto en una búsqueda lineal. Si yo tuviera 1.000.000 de números, 100.000 números, metidos de manera ascendente en un árbol, pues en realidad es una lista enlazada. Y si busco el elemento 990.000, pues va a tardar muchísimo en localizarlo porque tiene que hacer búsqueda secuencial. Y ya se pierde el encanto de trabajar con un árbol balanceado, un árbol binario. ¿Sí? Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es evitar que precisamente se creen estas listas, ¿verdad? Que crezcan de manera más natural como un árbol. ¿Sí? Entonces aquí vamos a balancear por altura y para eso necesitamos conocer el concepto de factor de equilibrio. ¿Sí? Aquí viene el algoritmo de cómo insertar, pero creo que si lo hacemos de manera manual sería más divertido, ¿no? ¿Sí? Y creo que más entendible. Vamos entonces a calcular, para cada nodo que yo inserte en el árbol, debo de calcular el factor de equilibrio. Y el factor de equilibrio se obtiene de la altura del árbol derecho menos la altura del árbol izquierdo. Y ese numerito
me va a determinar si está balanceado o no. Si yo calculo el factor de equilibrio de este nodo, de que está aquí con el inciso A, si aquí tiene altura de 1 del lado derecho y del lado izquierdo tiene altura de 1, entonces la diferencia de alturas es 0, porque es la altura del lado derecho menos la altura del lado izquierdo. Y este nodo B, digamos que está en perfecto equilibrio. Está en perfecto equilibrio porque la altura del árbol derecho menos la altura del lado izquierdo son idénticas. Aquí estoy poniendo como ejemplo 0, pero podría ser 4. Si del lado derecho tuviera altura de 4 y la altura del lado izquierdo es 4, entonces la diferencia de alturas es 0. ¿Sí? Este rectángulo entonces representa no un nivel, sino cualquier valor, ¿no? Y estas dos alturas representan que hay dos niveles que tienen el mismo valor. En el inciso B, aquí vemos que el nodo B está desbalanceado del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí hay una altura que se supera de ese lado, del lado izquierdo. Entonces dijéramos que el nodo B está ligeramente o podría estar desbalanceado hacia la izquierda. Podría darse el caso de que el crecimiento tuviera hacia el lado derecho. Es el caso del inciso C, donde nosotros aquí vemos que está crecido en exceso, puede ser poquito, puede ser mucho, del lado derecho. Y por lo tanto, este árbol podría estar en desbalance. ¿Sí está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí el nodo que estaba crecido del lado izquierdo, lo que yo debo de hacer es completarlo. Aquí en el inciso D, está crecido del lado derecho. Lo que yo tengo que hacer es crecerlo ahora del lado izquierdo para que se emparejen y se tenga un balance perfecto. Aquí el inciso C muestra que se ha balanceado correctamente, que está balanceado. ¿Sí está bien? El F nos muestra que ahí hay un desbalance todavía mayor. O sea que B, el nodo B del lado derecho tiene un crecimiento todavía mayor. Entonces, este árbol así no me sirve, porque este árbol ya se está convirtiendo en el árbol que no deseamos. Está creciendo en exceso hacia un lado y del otro lado no tiene tantos. O sea, aquí tiene uno, pero de acá tiene tres. Entonces diríamos, ¿sabes qué? La altura de este lado es 3 menos 1, quiere decir que hay 2. Digamos que yo le podría agarrar prestado uno de ellos para que se recorriera hacia el otro lado, para que se hiciera un balanceo. ¿Sí está más o menos? ¿Cómo? O sea que aquí el árbol está crecido del lado derecho, tiene otros 2 unidades extra y está ya crecido, tiene 3, digamos, del lado derecho y tiene 1 del lado izquierdo. Entonces la diferencia, 3 menos 1, es de 2 unidades. Quiere decir que con estas 2 unidades que tiene extra, yo podría agarrar una de ellas y mandársela al lado izquierdo para que estuviera un árbol como este, del inciso E, que estuviera balanceado. Entonces lo que se pretende es mover nodos del lado que está crecido hacia el lado que le hagan falta. O sea, voy a desplazar nodos de aquí, los voy a estar mandando hacia el lado izquierdo para que se haga el balance. ¿Sí está bien? Y bueno, puede ocurrir en el sentido contrario. Puede ser que esté crecido del lado izquierdo y lo que tengo que hacer es ajustar algún nodo del lado izquierdo, mandarlo hacia el lado derecho, de tal manera que quede el árbol acomodado. ¿Ok?
que quede balanceado. ¿Sí está bien? Bueno, entonces es algo bien importante sacar el factor de equilibrio. Y dice, el factor de equilibrio es la altura de la rama derecha menos la rama izquierda. Esa formulita ahorita no tenemos que aprender muy bien porque es el ejercicio siguiente que vamos a hacer. Dice, los valores que se pueden tomar el factor de equilibrio son de -1, 0 y 1. Cuando tiene un 0 significa que está en perfecto equilibrio y cuando está -1 está crecido ligeramente a la izquierda y cuando tiene 1 positivo está crecido, ligeramente hacia la derecha. Así pues, en este árbol que tenemos aquí, los únicos nodos que tienen factor de equilibrio 0 son las hojas, porque la altura del lado derecho menos la altura del lado izquierdo son 0 menos 0, pues me da 0. Entonces quiere decir que este nodo 33 está en perfecto equilibrio. Y el nodo 50 también lo es, porque es una hoja. Como no tiene hijos del lado derecho ni del lado izquierdo, entonces sería 0 menos 0 y el factor de equilibrio es 0. ¿Sí? Estoy aplicando la misma fórmula que tenemos acá. Que dice el factor de equilibrio, la altura del lado derecho, de la rama derecha, menos la altura de la rama izquierda. Aquí el autor calculó el factor de equilibrio de cada nodo. Vamos a agarrar, por ejemplo, el 65. El 65 dice, la altura del lado derecho, la altura tiene 2 niveles aquí, por lo tanto su altura es 2, del lado de la rama derecha, menos la rama izquierda. Y la rama izquierda del 65 tiene el 45, tiene este 33 y 54 que están en el nivel 2, y este 50 está en el nivel 3. Entonces es 2 menos 3, y la diferencia es -1. Para el cálculo del factor de equilibrio del nodo 60, del nodo raíz, que es el 65. ¿Sí? Y aquí se puede calcular aplicando lo de la rama derecha, la altura de la rama derecha menos la altura de la rama izquierda para calcular el factor de equilibrio de cualquier nodo. ¿Sí? Aquí lo explica, miren, el factor de equilibrio del 65 dice la altura del lado derecho, que son 2 niveles, menos la altura del lado izquierdo, que son 3 niveles. Por eso aquí queda -1, el 65. Y aquí explica también, pues el del 45, cómo se calcula este nodo de acá, que son la altura, que son 2 del lado derecho, menos 1 del lado izquierdo. El factor de equilibrio, cada factor de equilibrio se calcula de manera independiente. No es que yo agarre el factor de equilibrio de abajo y le quiera sumar o lo reste. No, el factor de equilibrio de cada nodo se debe de calcular con las alturas de los árboles, no con el factor de equilibrio de los nodos que están abajo de. Si está bien, porque alguien dice, no, es que aquí lo va sumando. 0 menos 1, pues te debe dar aquí -1. No, eso no es cierto. Tiene que calcular en base a la altura. O sea, a la altura de la rama derecha, menos la altura de la rama izquierda. ¿Sí está bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, para cuando yo empiezo a crecer un árbol que se me está haciendo chueco, yo debo de hacer lo siguiente. Aquí viene explicado el algoritmo, pero bueno, creo que lo vamos a hacer con un ejercicio para que se comprenda de una manera más simple. Existen 4 casos de rotación. 2 casos son de rotación simple y 2 casos son de rotación compuesta. La rotación simple es cuando la rama está crecida a la derecha y a la derecha, como es el caso de acá. Nosotros estamos creciendo la rama a la derecha y a la derecha. Y aquí vamos a tener también el crecimiento en espejo, que sería el crecimiento al lado izquierdo y luego al lado izquierdo. Entonces, cuando está crecido hacia este lado o en espejo, crecido hacia el lado izquierdo también, se le dice que es rotación simple. Y la rotación compuesta es cuando crece la rama a la izquierda, a la derecha y luego a la izquierda, o bien
cuando creció a la izquierda y luego a la derecha. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 casos de rotación. ¿Sí? Vamos a ver el caso de rotación el de derecha a derecha, que es el segundo que viene aquí en el libro. El de derecha a derecha dice, miren, yo inserté estos 3 valores y me doy cuenta que al calcular el factor de equilibrio, resulta que el desequilibrio ocurrió a nivel de la raíz. Entonces lo que tengo que hacer es reestructurar el árbol. Para reestructurar el árbol, el nodo central, que es B, ese va a subir como nueva raíz y el nodo raíz, que era A, va a bajar como rama derecha. De esa manera, yo voy a reestructurar el árbol. Es como si lo agarrara de aquí del B y lo jalara hacia arriba. Y este va a quedar colgando del otro lado. Entonces, este nodo B va a ser la nueva raíz y este árbol va a quedar completamente balanceado. Va a quedar en perfecto equilibrio porque va a tener un elemento del lado izquierdo y otro del lado derecho. Del lado izquierdo porque no tenía. Como aquí no tiene hijos del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, solamente tiene nodos del lado izquierdo y tiene 2, le puede prestar uno al lado izquierdo para que se haga el balanceo y ocurra esto. ¿Sí? Les voy a compartir, vamos a hacer esta insertada de valores del 1 al 8, del 1 al 7, ¿no? Algo así. Les voy a compartir un jam entonces para que ustedes me ayuden a irlo haciendo. ¿Sí? Les voy déjenme ver aquí, una pizarra y vamos a hacer una nueva pizarra. Déjenme, los voy a poner aquí que activen todos los del TEC de León, déjenme ver. Y ahí debe estar. Los voy a compartir de tal manera que, déjenme ver, sean todos editores y puedan modificarlo. ¿Sí está bien? Bueno, se supone que ya lo deben de poder ver. Lo que yo voy a hacer es, primero voy a colocarle la notita aquí arriba para que recordemos que el factor de equilibrio es igual a la altura h de la rama derecha menos la altura h de la rama izquierda. Esto lo tienen que entender perfectamente ustedes para que puedan luego hacer el programa para que haga el balanceo del árbol. ¿Sí? Los que hemos hecho los programas, el de inserción, búsqueda, impresión del árbol binario de búsqueda, pues sí funciona, pero tiene la desventaja de que si le meto datos ordenados, estos datos se van a ordenar, van a crear una lista enlazada y no me interesa eso, me interesa que se cree un árbol. Entonces le voy a poner datos así progresivos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Pues yo inserté esos datos. Esos queremos insertarlos. Déjenme ver si le puedo hacer un poquito de zoom. Ahí está. ¿Sí? Entonces, yo necesito insertar estos datos. Voy a dibujar entonces un arbolito, un primer nodo, que yo voy a insertar el valor 1. ¿Sí está bien? Entonces, voy a crear aquí un nodo y digamos que este nodo tiene el valor 1, que es el que le acabo de crear. ¿Sí está bien? Ahí está. Voy a calcular el factor de equilibrio. El factor de equilibrio dice que es la altura de la rama derecha, que es 0, menos la altura del lado izquierdo, que también es 0. Por lo tanto, el factor de equilibrio de este nodo es 0. ¿Está bien? Aquí estoy insertando el 1. Voy a insertar ahora el 2. Para insertar el 2, yo voy a anotar que debe de ir del lado derecho, porque es más grande. A este arbolito que tengo aquí, lo voy a dejar tal cual. ¿Sí está bien? Lo que voy a hacer es que voy a copiar el árbol para que se quede, digamos, el histórico de cómo lo fuimos haciendo. Porque ahorita no hay balanceo, pero luego que hagamos los balanceos, ahí se nos puede perder. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí, voy a hacer una copia del arbolito, ¿verdad?
Y le voy a poner aquí que tenía el valor 1, control C, control V. Y ahora voy a insertar el valor 2. ¿Sí? Entonces estoy insertando aquí el valor 2 que va del lado derecho. Bien, aquí le voy a poner una liga, ¿verdad? Para decir que ya lo conecté. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es que cuando yo inserté el dato, este fue mi posición inicial y luego inserté este nodo. Entonces, justo en estos dos elementos me forman parte de la ruta de inserción. Y lo que tengo que hacer ahora es calcular el factor de equilibrio de cada uno de ellos. ¿Cuál sería el factor de equilibrio del 2? Del nodo 2. 0. 0. Porque tiene la altura del lado derecho menos la altura del lado izquierdo, que son ceros. ¿Sí? Y el factor de equilibrio ahora del 1, ¿cuál sería? 1, ¿Positivo o negativo? positivo. ¿Está bien para todos? O sea, la altura es que es 1 menos 0 va a dar igual a 0. Porque a la hora de calcular el factor de equilibrio, dice la altura del lado derecho menos la altura del lado izquierdo. La altura del lado derecho tiene un nivel. O sea, el 2 está en el primer nivel. Entonces tiene una altura de 1. Pero de este lado, como tiene nada, es 0. Por eso es 1 menos 0. Y me dice que el factor de equilibrio es 0. Perdón. Aquí le puse 0, pero no. Es 1. 1 menos 0 es 1. ¿Está bien? Disculpe. Entonces, el apunte, el libro dice, ¿sabes qué? Cuando tengas 0, 1 o menos 1, el árbol está balanceado. Y este árbol está balanceado. ¿Está bien? Luego voy a insertar bueno, no se me olvidó marcarlo, ya marqué el 2. Ahora voy a insertar el valor 3. Cuando inserto el valor 3, voy a hacer lo mismo. Voy a copiar este de aquí. Bueno, voy a hacer 3 circulitos. Y digamos que van a quedar así. ¿Sí está bien? Este es el valor 1. Ahí. Estaba ahí. Luego el 2. Y por último el 3. Y lo he colocado a la derecha del 2, porque van en orden ascendente. Entonces, yo mi árbol, a la hora de insertarlo, se insertó a la derecha. Y entonces aquí precisamente es donde vamos a calcular el factor de equilibrio del 3. ¿Cuál sería el valor del factor de equilibrio? Yo sé que ustedes lo pueden hacer mentalmente. Altura del lado izquierdo, derecho menos el izquierdo. ¿Cuál sería la altura del 1. factor de equilibrio? Del 3. 0. 0. ¿Por qué? Porque yo no tengo 0 menos 0, pues me da 0. ¿Sí? El factor de equilibrio de una hoja siempre es 0, porque no tiene descendiente. ¿Sí? Entonces, ven una hoja, factor de equilibrio es 0. Ahora, cuando vamos al 2, ¿qué factor de equilibrio tiene el 2? Altura del lado derecho menos la altura del lado izquierdo. ¿Qué altura tiene del lado derecho el 2? 1, positivo. 1 positivo menos el 0 del lado izquierdo. Por lo tanto, aquí queda el factor de equilibrio es 1. ¿Viste bien? Cuando yo inserté el valor, la ruta que seguí fue, comparé con con la raíz, y luego me fui al lado derecho
y luego me fui al lado derecho. Entonces, cuando yo quiero calcular el factor de equilibrio del árbol y garantizar que esté, debo de regresar en la ruta de búsqueda hasta que ocurran dos cosas. Una, llegue a la raíz del árbol o bien haga un balanceo. ¿Sí está bien? Bueno, me falta aquí entonces calcular el factor de equilibrio de la raíz. ¿Cuánto es el factor de equilibrio de la raíz? Dos Altura, positivo. altura del lado derecho menos la altura del lado izquierdo. Y dice compañero, es un 2 positivo. Cuando se pone un 2 positivo, ahí hay peligro, está desbalanceado. ¿Dónde se desbalanceó? Donde está el 2 y dos nodos hacia abajo en la ruta de inserción. ¿Sí? Lo voy a marcar de color rojo. Déjenme le pongo aquí. Y voy a decir, bueno, del color que sea, color azul. Si sabes que a partir de aquí y hasta acá está ocurriendo el desbalanceo. Bueno, como se ha desbalanceado, tenemos que rebalancearlo. Y en el libro dice, cuando está crecido a la derecha y a la derecha, es similar a lo que tenemos aquí, A, B, C, es lo mismo que tenemos acá en 1, 2 y 3. Está desbalanceado porque está crecido hacia la derecha y tienes que hacerle la rotación derecha-derecha. Y para eso lo que tienes que hacer es que el nodo que está en medio va a subir como raíz y la raíz va a bajar hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Observen ustedes aquí que hay unas flechitas punteadas que indican que este es el dato que se acaba de insertar. Y aquí hay un cálculo del factor de equilibrio de este nodo hoja, que es 0. Luego regresa y calcula el factor de equilibrio. Ahora el factor de equilibrio es 1, que es como lo que tenemos aquí. Y luego regresa más hacia atrás y resulta que el factor de equilibrio es 2. Este factor de equilibrio es ahora 2. ¿Sí? Entonces, esto que hizo el autor aquí es lo que nosotros hicimos de análisis ahorita. ¿Sí está bien? Calculamos el factor de equilibrio en la ruta de regreso hacia la raíz. Y entonces, cuando encuentro un 2, significa que ahí está desbalanceado y van a ser dos nodos hacia abajo en la ruta de inserción. Por lo tanto, yo debo de reestructurar el árbol de tal manera que me quede así. El nodo central va a subir como raíz. Quiere decir que el 2 va a subir como raíz. Voy nuevamente a hacer una copia. Este lo voy a dejar ahí para que se acuerden de cómo estaba. Déjenme ver. Lo voy a copiar. Me va a quedar un nodo, un raíz. Y me va a quedar otro nodo del lado izquierdo y otro nodo más, pero ahora del lado derecho. ¿Sí está bien? Y el 1 que yo tenía, que estaba como raíz, va a pasar ahora, va a pasar como hijo del lado izquierdo. Y el nodo 2 que es la raíz, va a pasar ahora como raíz principal. El 2 que estaba en el nodo intermedio pasa como raíz. Y el lado derecho pues se queda en la misma posición. ¿Sí está bien? De tal manera que entonces yo voy a tener ahora el árbol eh, con conexiones de color rojo. Déjenme ver. Voy a tener el árbol crecido hacia la izquierda y también hacia la derecha. ¿Sí está bien? De tal manera que entonces, aquí le voy a poner, se le puede cambiar de nombre, le voy a poner ABL, así para que se acuerden. ABL. No sé si tuvieron alguna pregunta con el balanceo. Profe, ¿por qué Sí. cuando lo balanceó agarró el valor intermedio? Bueno, el central.
Sí. siempre se agarra el valor del centro y se sube como raíz. Y este del lado que era raíz baja para ser descendiente del lado izquierdo. Siempre, siempre es eso. Aquí en el libro lo menciona el autor. O sea, para este crecimiento que teníamos en exceso hacia la derecha, para restaurar el equilibrio, se presta uno, digamos que le presta uno para que se vaya al lado izquierdo. Pero no puede prestarle el 2 porque si yo pusiera el 2 del lado izquierdo, los árboles recuerdan que tiene los menores del lado izquierdo, mayores del lado derecho. Entonces no puede hacerlo así directamente, sino que el 2 tiene que subir como nueva raíz. Y el 1 y el 3 bajan como nodos hijos del subárbol derecho izquierdo. ¿Sí está bien? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a insertar el 4, si les parece. Vamos a insertar el valor 4. El valor 4 que tengo que insertar, pues es más grande que el 2, es más grande que el 3, y por lo tanto debería de ir por acá. ¿Sí está bien? Sí, pensé que tenía el láser. Bueno, déjenme le borro esto. ¿Sí? Entonces, el nodo 4 que estoy insertando, debo de colocarlo, déjenme seleccionar, por aquí hacia el lado derecho. Déjenme agarro. Es que agarro el 2. Quiero agarrar el círculo. Bueno, creo que ahí está. Entonces aquí va a entrar el nodo 4. ¿Está bien? El nodo 4 yo lo inserto y después de que lo inserté le calculo otra vez el factor de equilibrio en la ruta. Aquí he insertado el 4 y entonces ahora en la ruta, para insertar el 4 que fue esta, ahora yo tengo que calcular el factor de equilibrio de toda esta ruta. ¿Sí? Factor de equilibrio del 4, ¿cuánto es? 0. 0. 0, ¿Verdad? Muy bien. Perfecto. ¿Y el factor de equilibrio del 3? 1. 1, 1. Muy bien. Voy a poner ahí más o menos. ¿Y factor de equilibrio del 2? 1. 1, ¿Está bien? Entonces, al yo revisar, me doy cuenta que el factor de equilibrio se cumple en todos los nodos. Por lo tanto, este árbol está balanceado. ¿Sí? ¿Está bien? Voy a insertar el nodo 5. Y al insertar el nodo 5, pues yo veo que tengo que ahora irme hacia la derecha todavía más, ¿verdad? Y colocar acá el quinto elemento, el quinto nodo. Entonces ahí pongo el 5. Y el 5 entonces yo tengo que volver a hacer el factor de equilibrio. La ruta de inserción del 5 fue esta que estoy marcando aquí. Y en ese mismo sentido, tendré que ir hasta la raíz para calcular el factor de equilibrio de cada uno de los nodos. Yo calculo el factor de equilibrio del 5. ¿Qué factor de equilibrio tiene? 0. 0. Y luego el factor de equilibrio del 4, hace rato era 0, pero ahorita es ese ya 1, no es más. ¿Sí? O sea, estos de aquí son de hace rato. Ahorita ellos ya no son. El factor de equilibrio en realidad, ¿cuál es ahora? 1, 1. Uy. ¿Sí está bien? Y acá arriba, 2. 2. Entonces, aquí, al encontrar el 2, resulta que ya se rompió el equilibrio del árbol. Y entonces tenemos que reestructurar el árbol. Y para reestructurarlo, vamos a usar el nodo que está afectado y dos nodos hacia abajo en la ruta de inserción.
Y yo tengo que reestructurar este árbol. ¿Sí está bien? Este está crecido a la derecha. Incluso le podría poner aquí para acordarnos que está a la derecha. Sería equivalente a este de acá también, pues está crecido a la derecha, para que no se nos olvide, ¿no? Este estaba crecido a la derecha. ¿Se ven? Entonces, este arbolito lo tengo que reestructurar. Todo lo demás va a quedar exactamente igual. ¿Sí está bien? Lo voy a pedir que lo dibujen, pues bueno, aquí enseguida, ¿no? A ver quién me ayuda a dibujar. Vamos a dibujar estos dos nodos aquí, exactamente igual como están. Y luego también hay que dibujar estos tres nodos, pero ya balanceados. ¿Sí está bien? Entonces, el primer nodo, la raíz y los dos hijos. O sea, la raíz 2 y su hijo izquierdo quedan exactamente igual. Los nodos que van a cambiar son estos tres. ¿Sí está bien? Miren, déjenme los copio yo. Profe, ¿puede volver a mandar el link para unirnos? Ah, sí. A ver, déjenme. ¿Cómo le hago? Este de aquí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad? Bueno. Entonces, estaba poniendo yo, voy a poner los nodos. Control C, Control V. Y estos dos nodos, ahí quedaron, van a quedar el 1 y el 2 igualitos. Y de este lado van a quedar, el nodo 4 va a ser el que va a subir. Y este nodo va a quedar a la derecha y este a la izquierda. ¿Sí? Estoy poniendo todos los dibujitos. Y, o sea, el árbol va a quedar así, miren. Déjenme le cambio acá de color rojo. Se va a quedar así. Luego este para acá y este para acá. O sea, estos tres nodos de aquí se van a... Estos tres que estaban desbalanceados se van a balancear. Y los otros dos van a quedar exactamente igual. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a ponerle los rótulos, por favor? Pueden hacerlo entre 2 o 3 personas. O sea, cada uno puede editar y puede poner aquí el 1 y el 2 y otro pone el 3, 4 y 5 en el lugar que va. ¿Sí está bien? Para que sea más rapidillo. Ándale. Muchas gracias. Que ya me aburrí aquí, que yo tengo muy mal pulso. ¿Sí? Ay, ¿qué creen? Que ese 3 no va ahí. Ándale. Está muy bien, muy bien. Bueno, deben de dejar los valores, más bien hay que copiarlos, ¿no? Porque ahí me borraron el 4, ¿no? Sí, es que aquí está la pizarra, está media rara. Que uno quiere hacer algo y sí, se complica poquillo. Pero bueno. Ujú. Y es que fíjese que el orden, luego mandas un objeto y se va para atrás, ¿no? Y no se ve. Ahí hay que botón derecho en ver adelante. Y el 4 que tienen por ahí, alguien que lo... Déjenme seleccionarlo. Bueno, acá abajo creo que ya lo tenían, ¿eh? A ver, déjenme ver si... Sí, acá abajo está, yo veo el 4, ¿no? Ahí atrásito. Aunque se... Este 4, lo único que tienen que hacer es darle aquí puntos y decirle mover al frente de aquí. Y de esa manera ya quedaba el 4, ¿verdad? Entonces ahí sí está medio raro esto del jump. Pero bueno, como que los objetos los deja en el orden en que los puedan. Yo quería insertar una imagen, creo que, no sé si se puede insertar una imagen, pero
luego se complica. Bueno, ahí está. Entonces, miren, ahorita los datos que hemos insertado me crean este árbol que ya está, digamos, ya está balanceado. ¿Sí? Aquí cuando encontramos el 2, en ese momento nos detuvimos y hicimos el balanceo. Ahora vamos a insertar el 6. Por favor, ¿quién me inserta el 6 ahí? Vamos a insertar el 6 aquí de este lado, ¿verdad? El 6 va mayor, 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 y aquí se va a colocar el 6. Por favor, alguien coloque el 6 aquí. Y después de que lo coloque, calculen el factor de equilibrio de la ruta de inserción de regreso. La ruta de regreso es la raíz. ¿Sí? Miren, ahí está ya el 6. ¿Alguien calcula el factor de equilibrio en este? Bueno, en todos, en realidad. Entonces ahí va el 6, ¿verdad? Hay que calcular el factor de equilibrio. Gracias. Vayan poniendo a alguien. Ahí está ya el del 6. Y inserten aquí el valor del factor de equilibrio. Es 0, ¿se acuerdan? Que dijimos que siempre es 0 cuando es un nodo hoja. ¿El 5 qué valor tiene? Póngalo en el 5, por favor. Tiene un 1, ¿verdad? El 5. Perfecto. Muy bien. ¿Y el 4? ¿Qué factor de equilibrio tiene? Recuerden que es la altura del lado derecho menos la altura del lado izquierdo. ¿Sí? Es la que está por acá. La altura del lado derecho. Entonces 4. La rama derecha tiene 2 menos 1. ¿Verdad? Es la altura, no cuántos nodos. ¿Qué altura tiene? ¿Cuántos niveles tiene? En este caso el 4 del lado derecho tiene 2 niveles. ¿Sí? Y del lado izquierdo tiene un nivel. Entonces es por niveles, es por altura, no por cuántos nodos tiene. Eso es diferente. Entonces uno, profe. Es 1. ¿Sí está bien? ¿Cómo ven? Así va la cosa acá del balanceo del árbol. Siempre le voy a estar mandando al lado izquierdo. Entonces aquí le ponemos la altura el factor de equilibrio del 4 es 1. ¿Y el factor de equilibrio del 2 cuánto es? El de la raíz, ¿cuál es el factor de equilibrio? ¿Quién me dice? 2. 2. ¿Sí está bien? Entonces, este es 2. La razón de que sea 2 es que tiene 3 niveles. Del lado derecho, 1, 2, 3 niveles. Y del lado izquierdo tiene 1. Entonces, estos 3 menos 1, la diferencia es 2. Y aquí se está rompiendo el equilibrio. Y es en el nodo que está desequilibrado y 2 nodos en la ruta de inserción. Entonces, el 6 en realidad no está, el 6 no se va a mover, va a quedar donde mismo. Pero sí se van a mover los que están arriba. Los que están aquí del 2, todos estos se tienen que reestructurar. Y la reestructura es derecha a derecha. ¿Sí está bien? Entonces va a ser reestructuración derecha a derecha. Ahorita estamos viendo nada más derecha a derecha. Ahorita que terminemos de insertar otro valor más, vamos a hacer las otras rotaciones. ¿Sí está bien? Entonces tengo que reestructurar el árbol. Este árbol hay que reestructurarlo y el nodo 4 va a pasar como raíz principal y del lado izquierdo la 2 y la 5.
¿Sí está bien? Si quieren, le voy a poner un poquito, le voy a hacer zoom inverso aquí. Está a ver, le digo alejar y así. Y para no movernos hacia el lado derecho, para que no quede tan lejos, pues lo puedo hacer aquí abajito, ¿no? O sea, voy para acá y luego me regreso. ¿Sí está bien? Entonces aquí lo vamos a hacer aquí abajito. Yo le recomendaría que dibujáramos primero el nodo, los nodos que están marcados de azul, que es donde ocurre el desbalance. ¿Sí está bien? ¿Quién me ayuda a redibujarlo? Todo el... Vamos a poner primero los 3 nodos que se involucran en el balanceo, Ok. por favor. ¿Sí está bien? O sea, los 3 nodos me refiero al nodo 2, 4 y 5. ¿Quién me ayuda? ¿Sí lo están dibujando o no? Ok. Si quiere, lo hacemos aquí abajo. Bueno, sí, ahí está bien. Si alcanza a caber ahí, sí. ¿Quién le ayuda? Si cada quien pone un nodo, pues ya es más rápido. Bueno, ahí no me gustaría que se empalmaran mucho con estos de acá. Más bien, muévanos un poquito hacia la derecha. Ujú. Y ahí serían entonces, los rótulos serían arriba, la raíz es el 4, del lado derecho el 2, y digo, del lado derecho el 5, y del lado izquierdo el 2, ¿verdad? ¿Está bien? Ujú, ahí va a estar el 4. Muy bien. Ahí está el 2. ¿Está bien? Y ahí está el 5. O sea, esto, digamos, eh, la primer parte del árbol está bien, que es la parte que se afectó, ¿no? Pero ¿qué pasa con los hijos? Voy a marcar de color verde mm, la rama que pudiera existir. Miren, aquí existe esta rama que en realidad tiene un solo nodo, pero este pudiera ser un árbol y tener hijos derecho e izquierdo cada uno de ellos y ser muy grande. Igual acá, en el nodo 4 tengo un solo nodo, pero aquí podría ser una rama. La voy a dibujar así con este rectángulo. ¿Sí está bien? Bueno, del nodo 5 aquí no hay, pero pudiera ser que existiera aquí otra rama. Y del lado derecho del 5 está un solo nodo que también podría ser una rama. Yo voy a rotular, a este va a ser el número 1, este va a ser el número 2, este va a ser la rama número 3 y esta va a ser la rama número 4. Esas ramas, en el orden que las puse aquí, yo las voy a colocar en el mover este de aquí. Un poquito. Profe, Sí, una disculpa, me tengo que retirar, profe. Tengo un compromiso sí, está ahorita. bien, no, no hay problema. ¿Cómo se pide usted? Sandoval Piña. Ok, Sandoval, ahorita yo le pongo aquí asistencia. Dale, profe, gracias. Sí, cuídese. Luego revisa el video. No se me olvide porque luego se me vaya a pasar. Entonces, fíjense,
Estos subárboles que pudieran existir en el árbol, ahorita tienen un solo nodo o no existen. Pero conforme el árbol va creciendo, estos sí van a ser reales y van a tener muchos nodos. Fíjense bien, lo que yo tengo que hacer es colocar aquí el 1 y el 2. Y de este lado el 3 y el 4. Justo en ese mismo orden. Entonces quiere decir que yo debo de colocar del lado izquierdo del 1, del lado izquierdo del 2, perdón, el 1. Y del otro lado voy a colocar aquí de este lado el 3. Del lado izquierdo del 5 no voy a colocar ninguno porque no hay nada, pero sí voy a colocar del lado derecho del 5 el nodo 6. O sea, este de aquí, digamos, este de aquí no existe, está vacío, porque esta rama está vacía. Si no estuviera vacía, la rama que estuviera aquí, yo lo tengo que colocar acá. ¿Sí está bien? Entonces, con estos dibujitos que estoy haciendo, estoy dándoles un orden a los subárboles que pudieran existir. Solamente puede haber esos 4, no puede haber más. Porque de aquí tengo estos 3 nodos y aquí va el lado izquierdo del 2, lado izquierdo del 4 y del nodo 5 tiene lado izquierdo y lado derecho. Por eso salen 4 subárboles. Y estos 4 subárboles se deben de acomodar el subárbol 1 y 2 y del 5 el 3 y el 4. Aquí como no existe el 3, como no existe el 3, entonces por eso aquí no lo estoy colocando, porque aquí no hay nada. Pero ayúdenme poniendo los rótulos. Entonces aquí 1, 3 y 6. ¿Sí está bien? ¿Alguna pregunta? O sea que en sí tenemos que hacer todo ese proceso cada vez que vayamos a insertar un valor, ¿no? Es correcto. Cada vez que insertamos un valor, nosotros seguimos una ruta de inserción. O sea, como aquí cuando inserté el 6, dije, aquí va el 6, no, va del lado derecho. Aquí va, no, va del lado derecho. Aquí va, no, va del lado derecho. Aquí va, sí. Entonces, cuando yo he insertado el valor 6, ahora tengo que calcular el factor de equilibrio de regreso. Y en ese cálculo del factor de equilibrio, puede ser que me encuentre un nodo que ha roto la regla de 0, 1 o -1. Y en ese momento está desbalanceado a partir de ese nodo y 2 nodos hacia abajo en la ruta de inserción, que es la que marqué de color azul aquí. Y entonces los nodos que se van a afectar en el balanceo son estos 3 nodos, pero aparte los subárboles que descienden de ellos. De tal manera que si se fijan, este árbol que teníamos aquí y este árbol que está acá, pues son muy diferentes. Tienen la misma información, pero están acomodados de manera diferente, de tal manera que aquí está completamente balanceado. Bueno, le falta un nodo aquí, le falta un nodo para estar completo lleno, ¿verdad? Completamente binario o árbol lleno que le llaman. Entonces, se pretende que aunque yo inserté los datos de manera secuencial, yo estoy obligando por medio del factor de equilibrio a que se vaya construyendo un árbol binario completo, lo más completo que se pueda. ¿Sí está bien? Entonces, sí, en cada inserción yo debo de hacer el cálculo del factor de equilibrio. ¿Sí está bien? ¿Alguna pregunta? Déjenme hacer un experimento. Voy a hacer, ¿qué es? Windows mayúscula CC. Ahorita hacer un recorte. Voy a recortar este pedacito de aquí, ¿verdad? Y si ya lo tengo, se supone que lo debo de pegar. Déjenme ver si me deja por acá.
Lo quiero pegar aquí. A ver, ¿puedo darle paste o no? No, no es cierto. Me quería copiar la imagen. No, le doy control V. A ver. Control V. Ahí está, miren. Parece que sí. Ahí está. Ah, ya fregamos. Ya supimos cómo hacerle. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo ahora no me deja hacerlo más grande. A ver. Bueno. Ahí tengo ya el nuevo arbolito que me lo traje para acá, a ver, para no volverlo a redibujar, porque nos da flojera estar haciendo eso. Y ahora vamos a insertar, aquí se me olvidó marcar el valor 6, y ahora vamos a insertar el número 7. ¿Quién me inserta, por favor, el número 7 aquí? Y que me haga favor de poner el factor de equilibrio de los nodos anteriores. ¿Sí? La inserción, el 7, que estamos insertando, es más grande que el 4, es más grande que el 5, es más grande que el 6. Entonces aquí se va a colocar el valor, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Quién me ayuda? Porque la clase nos queda media hora, un poquito menos. ¿Quién dijo yo? Alguien que no haya dibujado. ¿Quién no ha dibujado hoy? Kevin, ¿sí dibujó? No, profe, es que tengo un mal pulso, pero pues, Ah, yo también. A ver cómo pongo los números. Usted no se fije en eso. a ver, Acabo de aquí. los circulitos, aunque sea, hombre. Bueno, entonces ahí está ya. Y entonces insertamos allí el número 7, ¿verdad? Que es el que se va ay, perdón. Se va a insertar en el extremo derecho, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos allí el 7 y ya tenemos su conexión. Ahora nos falta calcular el factor de equilibrio del 7, ya sabemos que es 0, porque es una hoja y 0 menos 0 es 0. El 6, ¿qué factor de equilibrio tiene? Ya mentalmente lo pueden hacer ustedes. Factor de equilibrio, altura del lado derecho menos altura del lado izquierdo. ¿Cuánto es? El 6 es 1, El 6 es 1, perfecto. Y del 5, 2. 2, ¿seguro? Simón, sí. Sí, claro que sí. Me ¿Sí está bien? deja la duda, profe. No, no, no es la duda, es para que usted diga, ah, caray, me equivoqué o no. No, está bien, está perfecto. Entonces aquí el 2 es donde está ahora la rotación, miren. Y entonces, ahora sí, yo creo que no nos vamos a salvar de tener que redibujar el árbol ya con la rotación. ¿Sí está bien? Bueno, a lo mejor podríamos, déjenme ver. Copio control C, control V. Y a le ponemos el nodo que le falta y le ponemos encima los elementos ya acomodados. ¿Sí está bien? O sea, aquí la rotación, déjenme marcarla entonces. La voy a marcar de color azul igual. Y la rotación debe afectar estos nodos. ¿Sí está bien? Y otra vez me vuelve a hacer rotación derecha-derecha. Por lo tanto, aquí el 6 debe subir como nodo, mm, aquí en vez del 5, ¿no? Esta raíz va a subir y este nodo debe de bajar. Entonces el 5 debe de quedar de este lado, aquí debe de quedar el 6 y aquí debe de quedar el 7. Ayúdenme a colocar esos rótulos, ¿no? ¿Sí está bien?
Bueno, esto mismo que que estamos haciendo aquí es lo mismo que explica el autor ahí en el texto. Fíjese que esa es una imagen y no la puede seleccionar más que toda completa. Entonces tendremos que ir por acá arriba y jalar algunos objetos para ponerlos acá, que queden encima de. ¿Está bien? Porque para no redibujar todo, no puedo copiar múltiples elementos, solamente de uno por uno. Eso está mal, ¿no? Hay que mandar aquí a los creadores de Jam que permitan seleccionar múltiples objetos para copiarlos. Porque bueno, yo al menos yo no he podido, si quiero seleccionar todos estos de acá arriba no me deja. Tengo que hacerle de uno por uno. Pero pues no, me da la flojera, ¿no? Yo quiero seleccionar todos estos y copiarlos. Pero bueno, no nos deja. ¿Sí? Entonces aquí voy a copiar el nodo de arriba. Control C, Control V. Bueno, es el 2. Ahorita lo renombro. Déjenme ver si puedo copiar el círculo. Ay. Ahí está ya. Okay. Entonces, ándale, chica. Entonces aquí va a ir el 5. Este de aquí lo voy a copiar. Y este va a ser ahora, va a ser el 5. ¿Verdad? ¿Está bien? Y este de arriba va a ser el 6. Este va a ser el 6. Ay, ¿qué hice? 6. Y este lo voy a copiar para que se vaya aquí. Ay, ¿qué creen? No se va a ver bien porque tiene fondo charro. Bueno, ahí me lo perdonan, me la perdonan que sea el 6S, que se ve como un 5 con el 6 empalmado. Y el 7, pues aquí debe ser 7. Bueno, ese no va a funcionar, pero se va a ver todo feo. Aquí quiero que sea el 7. Bien. Entonces está bien, más o menos. Ándale. Es que el texto le pone transparente, ¿verdad? Bueno, ahí debe ser el 7. ¿Cómo le hacemos para que se vea? Aquí está, miren, de agregar imagen. Órale. Bueno. Entonces, aquí debe ser un 7. Entonces no fue tan conveniente eso de pegar, ¿verdad? Sí. Bueno. No sé si tengan alguna pregunta. Le cambio de color. Le pongo azul. Le digo que sea más grande. Para que sepan que es el 7. ¿A dónde le llamo todo esto? Bueno. ¿Sí está bien? Entonces, después de que se hace esta rotación, queda un árbol binario completo, miren. Ya tenemos aquí lo que se pretendía, que se fuera haciendo un árbol, lo más lleno para que tuviera la mayor cantidad de nodos. Y eso se logra haciendo estos balanceos. Ahorita hemos visto puros balanceos derecha-derecha. El izquierda-izquierda. Aquí observen que como aquí no hay hijos, o sea, como aquí no tiene su árbol, ni tampoco ni de aquí tiene árboles. Entonces es muy simple porque se hace así directo. Y los hijos de los árboles que estuvieran aquí, 1, 2, que deberían de ir aquí, pues no existen. Y 3 y 4 tampoco existen, entonces no se ponen. ¿Sí? Pero acá arriba observen que en sí hicimos uso de esos subárboles. ¿Sí? Entonces no siempre se ocupan o no siempre no se ocupan. Habrá ocasiones que sí. ¿Sí? Entonces ahí están estos casos de rotación, ustedes los pueden también revisar. Aquí en Visualgo le ponen árbol ABL, aquí, árbol ABL, le digo crear uno vacío.
Y aquí me cambié, en vez de árbol binario de búsqueda, me cambié a árbol ABL. ¿Sí? Entonces aquí creo uno vacío. Y luego cuando le inserto el número 1, pues se va ahí a la raíz y lo inserta. Voy a insertar el número 2 y lo inserta al lado derecho. No pasa nada. Cuando insertamos el número 3, también lo inserta a la derecha, pero ahí detecta que hay un desbalance y hace una reestructuración del árbol. Aquí está explicando el autor, aquí, qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Dice aquí, bueno, el árbol está desbalanceado y luego lo hace el balanceo. Aquí checa el factor de equilibrio o factor de balance, que le llama aquí, que hace para el árbol, ¿no? Sí, aquí lo hizo de manera rápida, lo pueden hacer más lentito, pues si lo desean. ¿Sí? Voy a insertar aquí otro valor, que es el valor 4, y nuevamente aquí hace la búsqueda primero, inserta el elemento en la posición que le corresponde, y luego calcula el factor de equilibrio de reversa. ¿Sí? Ahí está calculando el factor de equilibrio, y aquí dice que todo está bien. Cuando insertamos nosotros el quinto elemento, insertar el valor 5, ahí vemos que ya se hizo un desbalanceo. Aquí está comparando con 3, compara con 4, inserta a la izquierda, a la derecha, y luego aquí viene el cálculo del factor de equilibrio. ¿Sí? Aquí lo revisa, todo está bien, aquí lo revisa, y hay algo, entonces aquí hace la reestructuración del árbol y se redibuja. Es lo mismo que hicimos nosotros acá para en el caso de aquí. ¿Sí? Y en el caso de aquí quedó de esta manera. Ahí está. Es este que está por acá intermedio. ¿Sí? Y bueno, insertamos ahora el valor 6, creo que era, sí. El 6 se inserta y se hace lo mismo. Y ahora el desbalance ocurre en un nivel todavía más superior, ¿verdad? Y ese rebalanceo que hace, debe de subir como raíz el 4 y reorganiza el árbol, así como lo hicimos. ¿Está bien? Ahí. Y ahí hace el balanceo. Y aquí es este que teníamos acá, antes de este de por acá. ¿Sí? Ahí está. Es exactamente igual. Y luego cuando insertamos el 7, pues se tiene que volver a balancear, ¿no? A nivel de la rama derecha. Aquí se inserta el dato, la rama derecha. Aquí lo está haciendo muy rápido, ¿verdad? Pues es un programa. Y hace el ajuste en este nivel y reestructura el árbol. Sí, aquí le bajé la velocidad para que fuera un poquito más lento, pero ahí está. Sí, entonces tenemos el árbol completamente balanceado, en equilibrio y digamos lleno, con 3 niveles. ¿Y qué es lo que obtuvimos acá? Esta es la rotación derecha-derecha. Hubiera sido en espejo casi lo mismo cuando tenemos crecimiento izquierda-izquierda. Cuando tenemos crecimiento izquierda-izquierda, entonces ahora le pedimos prestado al lado izquierdo para mandarlo al lado derecho. Y la reestructuración es muy similar, mira. ¿Sí está bien? Es lo mismo, nada más que en espejo. Creció del lado izquierdo, entonces si está crecido en exceso, si el factor de equilibrio se rompe, ahora sale negativo, sale -2, y ese -2 significa que está crecido del lado izquierdo. Entonces ahora hay que irnos hacia el lado derecho. Hay que prestarle 1 para que se vaya, perdón, al lado derecho, de tal manera que quede en equilibrio. Y sería lo mismo que poner los números en orden descendente. Aquí nosotros insertamos del 1 al 9, y si insertáramos 9, 8, 7, 6, se van a ir insertando del lado izquierdo, porque el primero es el más grande, el 9. Y luego lado izquierdo, y cuando llegan 3 nodos, entonces se va haciendo la rotación en sentido inverso. ¿Sí está bien?
Podríamos decir entonces que la rotación derecha-derecha, izquierda-izquierda, pues son, en realidad, pues uno es el espejo del otro. Y ya sabiendo hacer una, creo que pues podemos hacer las dos rotaciones. Las que nos queda ver es la rotación compuesta. Y la rotación compuesta es cuando la rama ha crecido de esta manera. Primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, o bien primero a la izquierda y luego a la derecha. En los dos casos, el nodo que sube no es el nodo central, sino es el que se encuentra en el extremo inferior de los tres nodos. O sea, el nodo B es el nodo que sube y el nodo raíz baja del lado izquierdo. Eso es cuando es derecha-izquierda. Cuando es izquierda-derecha ocurre algo similar, pero aquí el nodo C es el que se baja, ¿sí? Y a final de cuentas tenemos otra vez una estructura en equilibrio. ¿Sí está bien? Pero aquí sube el nodo de en medio, el que está hasta abajo. El que está hasta abajo, no el nodo de en medio, como era en el caso de rotación, perdón, derecha-derecha o izquierda-izquierda. ¿Sí está bien? Bueno, en los tres casos, en cualquier caso, yo debo de marcar cuál es la ruta de inserción. ¿Sí está bien? Vamos a suponer que aquí tuviera el valor, aquí, déjenme ver. No, tenemos que insertar más valores. ¿Sí? Bueno, les voy a dejar de ejercicio. Aquí viene, en el 6.18, vienen estos valores que se van insertando de manera manual. Y aquí el autor va haciendo algo similar a lo que hicimos nosotros, o lo que intentamos hacer. Insertamos un nodo, calculamos su factor de equilibrio. Insertamos otra clave, la 50, calculamos el factor de equilibrio. Insertamos otra, calculamos factor de equilibrio, y como detectamos que hay una rotación, aquí nosotros lo estamos marcando, y luego redibujamos el nodo. Déjenme ver, aquí abajito, se va a reestructurar y va a quedar así. Entonces aquí viene el reacomodo del árbol. ¿Sí está bien? Entonces eso mismo vamos a ir haciendo nosotros, siguiendo paso por paso cada inserción. En cada inserción hay un nuevo arbolito, que es algo parecido a lo que hicimos acá. ¿Sí? Yo les voy a pedir entonces que hagan, aquí va haciendo las rotaciones, aquí hay más rotaciones izquierda-derecha, y bueno, al final de cuentas se obtiene el árbol balanceado, que creo que es este. ¿Sí? Aquí dice el árbol, queda de esta forma. Bueno, aquí nos deja el autor un ejercicio para hacer nosotros. Y consiste en agarrar este árbol, que tiene tres nodos, está en perfecto equilibrio, y es insertar todos estos elementos. ¿Sí? Se supone que a la hora de insertar estos elementos en este orden, yo debo de obtener este árbol. Y saber que debe ser idéntico. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir a ustedes que de manera manual, ustedes agarren una hoja, una libreta, y dibujen los arbolitos. Vayan insertando los valores y vayan dibujando un nuevo arbolito. No vayan a utilizar el Jam, ¿verdad? O el Word o eso. Se va a ver bien, pero van a perder mucho tiempo. Pero en realidad, pues creo que con un lápiz y pluma le toman una foto, lo escanean, lo digitalizan y me lo envían, como si fuera tarea. ¿Sí está bien? Yo sé que ustedes pueden usar el programa que acabamos de ver ahorita, de Visualgo, para ir comparando que cada nodo se está insertando y los balanceos. Pero eso sería como hacer trampa y aparte perderían mucho tiempo. Lo que yo quiero que comprueben es que ustedes han entendido
el cálculo del factor de equilibrio y los casos de rotación, que bueno, nada más hemos visto uno, pero el izquierda-izquierda es muy similar y el izquierda-derecha pues, se parecen mucho. Entonces ahorita por la premura del tiempo, como ya se va a acabar la clase, quizás no alcancemos a ver la rotación izquierda-derecha o derecha-izquierda, que ustedes pueden revisar. Aquí viene explicado, aquí arribita, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hicieran el ejercicio. Es esto, miren. Con este dibujito se entiende, creo yo, cuál es la rotación derecha-izquierda y su espejo izquierda-derecha, que al final de cuentas se reestructura de manera muy similar a como quedan derecha-derecha, izquierda-izquierda. Entonces yo quiero que hagan este ejercicio, ¿vale? Eviten usar el programa en línea para hacer la revisión. Ay, por acá está abajo. Ya se me perdió. Ay, una eliminación. Bueno, aquí está. Es en la página 232 del PDF y es la página 225 del documento. ¿Sí? Entonces, esta parte ahorita se las pongo para que me lo hagan de tarea y que hagan ustedes paso por paso en una hoja cómo insertarían a partir de este árbol, insertar el 86. Aquí tendría que dibujar y ponerle aquí el nodo 86 y el factor de equilibrio de cada uno de ellos. Pues aquí ya no va a ser 0, ¿verdad? Aquí va a ser 1 y aquí va a ser 1. Sí, al insertar el 86 de este lado. Luego al insertar el 65, pues se inserta aquí en esta parte. Y tienen que calcular otra vez el factor de equilibrio de este. Pongan en cada inserción un nuevo arbolito. Van a llevarse muchas hojas quizás, pero pues utilicen hojas recicladas, ¿verdad? No tienen que ser hojas blancas. Y si tienen una libreta viejita por ahí que les sobró de un curso de matemáticas o de lo que sea, pues ahí lo pueden utilizar. ¿Sí está bien? Nada más me le toman fotos, le ponen su nombre y me lo anexan como tarea. Y la idea es que ustedes comprueben que este árbol sí se genera con estos datos insertados en este arbolito. ¿Sí? Porque lo que vamos a hacer enseguida es, después de que ustedes ya saben hacer las rotaciones y el factor de equilibrio de cualquier nodo, y ya tienen habilidad, entonces ahora viene el método. Vamos a hacer un método que inserta balanceado en un árbol binario de búsqueda. Aquí viene, el autor pone en 2 hojas, pone el algoritmo para insertar balanceado. ¿Sí está bien? Pero no lo vamos a entender muy bien si no sabemos hacer las rotaciones y calcular el factor de equilibrio de los nodos. Creo que ahorita el factor de equilibrio más o menos ya quedó claro para todos cómo se obtiene. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Tendríamos que hacer un método en nuestro programa del árbol binario de búsqueda que calcular el factor de equilibrio, ¿sí? De cualquier nodo. Yo le pregunto al 58 tu factor de equilibrio y él me tiene que contestar 0 para este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a preguntarle a la rama izquierda qué profundidad tienes, a la rama derecha qué profundidad tienes y a la rama izquierda qué profundidad tienes. Y la diferencia va a ser el factor de equilibrio que me va a devolver. ¿Sí? Yo tengo que seguir una ruta de inserción para cualquier nodo. ¿Sí? Vamos a suponer que el 68 es mayor que el 65, pero menor que el 70, mayor que el 67, pero menor que el 69, y llegó a este punto. Tengo de 2 sopas. Número 1, tener una referencia de regreso en el árbol para yo viajar en sentido inverso hasta llegar a la raíz. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir esa ruta para calcular el factor de equilibrio de los nodos involucrados. Y la otra es que yo tenga una pila y yo vaya a la pila, vaya agregando cada nodo que voy visitando, de tal manera que cuando yo inserte ya el dato, puedo sacar los datos de la pila para poder conocer la ruta
en sentido inverso para llegar a la raíz. ¿Sí está más o menos? O sea, yo puedo utilizar una referencia de regreso para el nodo, o sea, tener una referencia hacia el padre, ¿verdad? Aparte de los hijos, izquierda, derecha, hijo izquierda, hijo derecha, yo podría tener una referencia hacia el ancestro directo, que sería el padre. Y de esa manera para poder yo regresar. El ancestro de la raíz, pues no existe, sería nulo, ¿verdad? O bien podría tener yo una lista enlazada, o bien una pila para ir insertando los elementos. ¿Sí? Entonces es a gusto de ustedes para cuando hagan el árbol balanceado. ¿Sí? Entonces tienen que entender los casos de rotación, los 4 casos de rotación, el cálculo del factor de equilibrio para poder, ustedes van a intuir cómo se hace el balanceo, ¿no? ¿Sí? Pero aquí viene el algoritmo que ustedes también lo pueden revisar. ¿Sí? Aquí creo que lo mejor es que hagamos cada quien nuestra propia versión de nuestro balanceo de nuestro árbol. Sí está bueno que el autor nos pueda aquí la información, pero lo importante es que ustedes comprendan cómo hacerlo. ¿Sí está bien? Entonces, bueno, pues vamos por partes. Vamos a hacerlo de manera manual y después de hacerlo de manera manual, pues lo hacemos ya directamente sobre el código, ¿no? ¿Sí? Para que no se nos convierta nuestro árbol binario de búsqueda en una lista enlazada simplemente de una longitud muy grande. ¿Sí? Y que pierda la eficiencia de la búsqueda en un árbol. Ya que si el árbol está como que tiene muchos nodos internos y tiene ramas izquierdas y derechas, pues la búsqueda aquí sería de 5 niveles, ¿no? Entonces esos 5 niveles son 5 comparaciones, ¿sí? Y en 5 comparaciones yo puedo determinar hacia dónde vamos, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. Página 232 es la tarea que les voy a dejar. Bueno, ya hemos avanzado en varios temas. Pilas, colas, listas, listas circulares. Y ahorita estamos en árboles. Creo que sería conveniente que fuéramos haciendo un examen. Un examen que abarcara quizás pilas, colas, o pilas, colas y listas. ¿Sí? Porque hay que hacer otra evaluación posteriormente. ¿Cómo ven? ¿Cuándo creen que podríamos hacer el examen? Podemos hacer pilas y colas, o pilas, colas y listas, o bueno, por separado de las listas enlazadas. O podríamos hacer un solo programa, un solo examen que involucrara a los 3, donde hacemos un ejercicio que hacen las listas enlazadas, pero que implementen una cola circular o una pila. ¿Está bien? Perdón, le interrumpí. ¿Qué me decía? ¿Cuándo hacemos el examen? Déjenme pasar lista.